Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana. Estaremos hablando de democracia funcional, calidad de la democracia y redes sociales, así que bienvenidos, acompáñenos. La aplicación del concepto de calidad al campo de la política y particularmente a la democracia es relativamente reciente. La necesidad de aplicar criterios de calidad en los estudios sobre democracia surgió como consecuencia de la heterogeneidad de regímenes que se fueron constituyendo dentro de la denominada tercera ola de democratización. La referencia a la calidad de la democracia alude tanto a lo conceptual como al desempeño concreto de los regímenes políticos. La mayoría de autores que han incursionado en el campo de la calidad de la democracia se han adherido a lo que usualmente se ha considerado como un concepto mínimo de democracia. Las propuestas de medición de calidad de la democracia no han seguido una pauta uniforme. Existen diferencias en las dimensiones que se someten a evaluación y en los enfoques metodológicos utilizados, especialmente en las técnicas y fuentes de investigación utilizadas. Un elemento común a los estudios sobre la calidad de la democracia es el interés por la vigencia de las libertades, los derechos políticos y la vigencia de un Estado de Derecho donde las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales juegan un papel fundamental. Bueno, y de todos los temas que le platiqué, que le adelanté, vamos a conversar en esta ocasión, es precisamente con la doctora Irma Méndez de Hoyos, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y tengo que decir, muy contenta de estar gracias. Y tengo que decir que eres profesora investigadora de Flaxo México, pero también coordinadora nacional de la Red de Investigación de la Democracia. Y justamente de este tema quiero que le platiques a nuestros amigos del auditorio. Hablaba yo de democracia funcional y calidad de la democracia. ¿Cómo debemos entender estos conceptos? Bueno, cuando hablamos de calidad de la democracia, nos estamos refiriendo a un enfoque sobre la democracia que pone en el centro al ciudadano. Eso es lo primero, digamos, que hay que entender y que plantea de entrada que la democracia es más que elecciones. Hablamos de 8 dimensiones. La primera tiene que ver con el Estado de Derecho, el conjunto de normas que tiene una sociedad y qué tan, digamos, qué tan bien regulan y qué tan bien funcionan. La rendición de cuentas horizontal, que tiene que ver con qué tanto los poderes, digamos, rinden cuentas entre ellos, el legislativo con el ejecutivo y el judicial. La rendición de cuentas vertical, que son las elecciones. Y esta es otra de las características únicas de la calidad de la democracia. Las elecciones son entendidas como un proceso en el cual hay una rendición de cuentas de parte del gobierno hacia los ciudadanos. Es el momento en el cual los gobernantes nos tienen que decir qué tan bien hicieron su trabajo, qué tan bien les salió. Y a los ciudadanos nos toca juzgar si efectivamente hicieron muy bien su trabajo, premiarlos, digamos, votando por el mismo partido, si es que creemos que hicieron un buen trabajo, o castigándolos a través de nuestro voto. Estas 3 dimensiones se complementan con otras 2 que también son procedimentales, que tienen que ver con procedimientos, la competencia y la participación, y 3 dimensiones sustantivas que tienen que ver con los derechos, con la igualdad, con la equidad, y en tercer lugar una dimensión que es poco conocida, pero que es sustantiva y que tiene que ver con la responsividad. Es el mecanismo a través del cual los gobernantes, digamos, entienden cuáles son los intereses y las prioridades de los ciudadanos y responden a ellas. Leonardo Morlino, que es uno de los grandes exponentes de la calidad de la democracia, de esta perspectiva, define a una democracia con buena calidad como aquella estructura institucional que hace posible la igualdad y la libertad de los ciudadanos a través de instituciones que funcionan bien y que son legítimas. Por ejemplo, si tenemos buena seguridad, si tenemos buena educación, si tenemos todas estas cosas que anhelamos los ciudadanos, ¿eso hablaría de la calidad de la democracia? Exacto. Habla, digamos, la calidad hace referencia a qué tanto las instituciones funcionan y funcionan bien, sobre todo en función del bienestar ciudadano.
Es muy importante para la calidad entender que, por un lado, digamos, están los procedimientos, como el de las elecciones, los procesos de participación ciudadana, todos aquellos, digamos, a través de los cuales funciona, digamos, un gobierno. Pero además están, digamos, el contenido, la parte importante, digamos, de los derechos y libertades de los ciudadanos y finalmente los resultados. Desafortunadamente muchos países, entre ellos el nuestro, hemos dedicado muchísimos años a modificar los procedimientos y no dejamos, digamos, ver qué tantos resultados, digamos, no llegamos a los resultados, ¿no? Y entonces los resultados a veces apenas, digamos, nos están dando los procedimientos, nos están dejando ver unos resultados, a veces magros, a veces mejores. Sin embargo, tenemos, digamos, que darle mucho más tiempo a las reformas. La idea esta de reformar las reglas del juego cada 3 años no es, digamos, bueno, pues es que la mejor. son los políticos a los que no les gustan los resultados, ¿no? Que cada vez imponen otra regla y otra y otra. Y otra y otra. Y eso genera inestabilidad. La calidad de la democracia, otra de las cosas, digamos, que premia es la estabilidad en las instituciones. Digamos, creo que tenemos muchos aprendizajes por delante en ese sentido. Y yo creo que lo importante es entender que una vez que logramos elecciones democráticas, elecciones, digamos, que cumplen con los principios básicos democráticos, todavía hay un gran, enorme trecho por construir estas instituciones del Estado de Derecho, de rendición de cuentas, de competencia, de participación, pues requieren evidentemente no solamente reglas, organizaciones, sino también de una, digamos, una participación muy activa de la población. Y no cabe duda que la calidad también tiene que ver con la capacidad de adaptación de las instituciones. Y no cabe duda que la revolución digital, la innovación tecnológica, la sociedad del conocimiento, el Internet y las redes sociales han puesto prácticamente en jaque a las democracias, no solamente en México, en el mundo. A ver, en este tema que a mucha gente le interesa, aparece en el escenario este otro actor político, digámoslo de alguna forma, ¿no? En el que la gente se puede expresar a través de las redes sociales y que no hay, además, reglas, ¿no? Exacto. Para perjuicio a lo mejor de algunos políticos que quisieran también que hubiera regulación. Bueno, a ver, la democracia, yo creo que hay que partir, digamos, que en términos generales las instituciones democráticas entran en grave tensión, ¿no? Con esta revolución, digamos, digital, pero particularmente 2 columnas dentro de la democracia, digamos, entran, digamos, en mucha tensión. La primera es la representación. Tenemos que recordar que la democracia, digamos, tiene como el eje la representación y eso implica que hay una mediación entre los ciudadanos y los gobernantes. Hay intermediarios y estos intermediarios son, digamos, según la teoría democrática, básicamente los actores políticos, particularmente los partidos. No hay democracia sin partidos, pero los partidos tenían como una de sus grandes funciones la información. Estaban, digamos, nacen, ¿no?, en el siglo XX dedicados, en primer lugar, digamos, a dar información a los ciudadanos, a nutrirse de los intereses de los mismos, a agregarlos, digamos, y a llevarlos a la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando la información ya la tenemos a la mano, cuando ya no son necesarios, digamos, para darnos información de primera mano, cuando aparece incluso que estorban, ¿no? Porque representan, digamos, intereses de otra naturaleza? Bueno, entran en una crisis, digamos, de credibilidad, de funcionamiento, y las instituciones como los partidos han sido muy reacios a cambiar frente a las redes sociales y frente al Internet. El Internet es, ante todo, un nuevo medio dinámico, interactivo de comunicación, como nunca lo habíamos visto antes. ¿Qué pasa, digamos, con el periódico y con las noticias, con el radio? Bueno, nosotros podemos escuchar, digamos, o leer una noticia y tener una opinión al respecto, pero
no estoy esperando, digamos, que me contesten. Es más, no pueden contestarme, ¿no? A través del periódico. Las redes sociales permiten una interacción que es bidireccional. Y además inmediata. Inmediata. Y entonces... Y muy crítica. Y muy crítica. Y eso evidentemente genera profundas tensiones en los mecanismos de representación. O sea, ya no tienes que esperar a que venga el diputado de tu distrito y te pregunte cómo estás. Tú inmediatamente lo que estás poniendo es: no funciona el agua, no tengo luz, está pasando esto, se están robando, ¿no? O ya prácticamente lincharon, ¿no?, a un delincuente. Es decir, cuando ya no hay estos procesos de mediación entre la sociedad y los gobernantes, evidentemente que muchas instituciones empiezan, digamos, a sufrir una crisis, digamos, en términos de sus funciones, pero además de su credibilidad, ¿no? Ahora bien, yo creo que es importante entender que en general el Internet y las redes sociales no han estado, digamos, libres de problemas, ¿no? Y quiero mencionar tres que permiten, digamos, poner en dimensión, digamos, lo que la información, digamos, y la calidad, digamos, de esta interacción que suponen las redes sociales y el Internet. Uno de los primeros problemas, digamos, es que la información que se brinda a través del Internet y de las redes sociales no está necesariamente fundada en evidencia. Hoy, pues finalmente los periódicos, en las noticias, en la radio, en la televisión, están obligados a sustentar, digamos, lo que presentan en algún tipo de evidencia. Si no tenemos fuente, no lo decimos. Exacto. En las redes sociales no. Y eso ha dado pie a lo que hoy se conoce como noticias falsas o fake news, ¿no? Y entonces, digamos, hay un gran debate respecto a qué tanto efectivamente es creíble la información, digamos, que existe en Internet. Particularmente, qué tan fundada está, digamos, y eso esa le puede hacer información. daño a alguien, a alguna persona, a algún Totalmente. partido. Ese es el segundo problema. Digamos que mucha de la información y la capacidad de interacción que te dan las redes sociales, digamos, ha permitido tomar posiciones muy radicales, ¿no?, en algunos temas, pero también hacer ataques personales, digamos, y eso ha generado... Pero es parte del debate, ¿no? Es parte del debate. Creo que, digamos, las redes sociales nos ponen, digamos, esta gran oportunidad de hacer un debate mucho más rico, mucho más nutrido, entre representantes y representados, entre representados también al mismo tiempo, entre representantes a sí mismos, digamos, en una mecánica, digamos, mucho más dinámica, de una manera mucho más dinámica, pero creo que tienen que prevalecer finalmente los principios democráticos, es decir, la tolerancia, digamos, a la diversidad, ¿no? Finalmente creo, digamos, que es muy importante reiterar que una manera, digamos, de interactuar tiene que pasar finalmente por el respeto que tenemos, digamos, del otro, ya sea respecto de gobernantes, ya sea respecto, digamos, de entre ciudadanos. Creo que finalmente ese tiene que ser el reflejo de la pluralidad aunque es un terreno tan libre que luego la gente se desborda. Pero si te parece bien, regresamos con esto un poquito más adelante, y la invitación para que continúe con nosotros a través de redes sociales. Se puede comunicar, puede compartir sus opiniones, enriquecer este espacio, así que continuamos rapidísimo de regreso. Quédese con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral.
Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y bueno, vienen las campañas, empezamos este tema del 2018 y redes sociales en esta nueva jornada que estamos empezando. A ver, platícanos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que las redes sociales van a jugar un papel muy importante. Sin embargo, necesitamos considerar cómo se distribuye nuestra población en términos de edad, qué tanto participan o no en las elecciones, y eso me lleva, digamos, a empezar por, digamos, un elemento que nos brinda las investigaciones al respecto del impacto que tienen las redes sociales en la participación electoral, es decir, y en la participación política en general, ya sea tradicional, en elecciones como no tradicional. Lo que han encontrado es que hay, digamos, muchos factores que median entre, digamos, el uso de redes y la participación electoral. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, difícilmente podemos pensar que entre más acceso a redes, entre más uso de redes, hay más participación política. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas. Influye el interés que tengas en la política. Eso es uno de los, digamos, de los elementos más importantes. Influye también, digamos, tu formación cívica, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, estás involucrada en los temas de tu comunidad? ¿Qué tanto efectivamente tienes un valor por las elecciones y por el voto como un mecanismo a partir del cual, digamos, solucionar problemas, digamos, ya sea personales, ¿no? Respecto del salario, de tu bolsillo, de tu familia, ¿no? Y tu educación, tu ingreso, tu edad, o sea, factores sociodemográficos también impactan. Entonces, creo, digamos, que es importante entender que entre, digamos, el impacto de las redes sociales en la participación electoral está, digamos, muy mediada por otros factores. Ahora bien, en México tenemos, según la encuesta del INEGI, que nos permite conocer, digamos, qué tanto acceso, digamos, a Internet hay, a redes y el uso de celulares. ¿Y cuántos celulares tenemos? Prácticamente 98 todo el mundo tiene, ¿no? millones. O sea, 98 ese no es el problema. De 2000, no es el problema. En 2016 plantea la encuesta del INEGI, según los datos de este año, hay 98 millones de celulares y hay entre 65 y 70 millones con acceso a Internet, usuarios de Internet. Entonces, ya de entrada, digamos, nos plantea que es un medio muy dinámico y muy importante, imposible ignorarlo. Sin embargo, cuando vemos las tasas de participación y el uso de Internet, nos damos cuenta, digamos, que el segmento de la población que más hace uso y que se informa particularmente a través de redes sociales son los jóvenes, ¿no? Entre 18 y 29 años. Entre, digamos, 30 años y 40 años, digamos, empiezan a utilizar también el teléfono celular, pero también un poco de noticias. Y ya cuando nos vamos al segmento de 49 años en adelante, el periódico y la televisión siguen siendo sustantivos. Eso implica,
digamos, que como en otros países democráticos, y en eso nos vamos acercando a las democracias, el público o los públicos están segmentados. Claro. Y entonces tenemos que desarrollar estrategias. O sea, van a tener que hacer diferentes campañas. Sí, por eso este proceso electoral del 2018 va a estar bien interesante, ¿no? es único. O sea, ¿a quién te vas a dirigir? Claro. ¿Cómo te vas a dirigir? ¿Cómo te vas a dirigir? ¿En qué medio? Y vas a tener que hacer campañas diferenciadas para el segmento de población al que vas dirigido. Ahora, ¿cómo vas a sacar a los chavos del mundo virtual, que son muy críticos, que son muy aguerridos, que son muy participativos, a las urnas, a la calle? Ese es otro de los peligros que, digamos, y era el tercero que me faltó mencionar, y es la ilusión de la participación. Una de las grandes críticas a las redes sociales es pensar que participas porque firmas una petición, digamos, en las redes sociales. Entre, digamos, el uso de las redes sociales y la participación, la acción propiamente que transforma el mundo, hay, digamos, un gran trecho. Yo diría, digamos, que más allá de pensar en sacarlos a la calle, digamos, creo que digamos, la capacidad de movilización de las redes sociales ha quedado súper clara. Ahí está, y por supuesto que existe una vez que tocas, digamos, los temas o problemas, digamos, que les interesan. Creo que, digamos, más bien el reto está en hacer, digamos, un proceso de comunicación interactiva, respetuosa y útil, porque ese es otro de los pilares de la democracia, digamos, que ha estado en tensión, que es el de la rendición de cuentas. Sí. O sea, si yo creo que hay un muy buen ejemplo en el tribunal de magistrados que han hecho realmente un trabajo y una labor muy, muy buena en términos de rendición de cuentas, planteando cuáles son los supuestos bajo los cuales realizaron, digamos, su propuesta de sentencia, o incluso a través de las infografías que nos hacen accesible, digamos, información muy compleja respecto de la justicia electoral. Creo que ese tipo, digamos, de ejemplos, ¿no?, de magistrados, ¿no?, de las diferentes salas y de la sala superior, permiten entender que si estás, digamos, en una posición de funcionario, ya sea en los órganos electorales o fuera, tienes que rendir cuentas. Sí. Eso, digamos, es un mecanismo a través del cual, digamos, estás estableciendo un lenguaje, estás utilizando, digamos, las redes sociales para dar cuenta de uno de los pilares de la democracia, que es rendir cuentas de lo que hacen. Yo espero que otros órganos electorales, el INE, los OPLES y los tribunales electorales locales hagan lo mismo. Yo creo que los órganos electorales tienen un papel muy importante que jugar en, digamos, en este proceso electoral respecto de la relación entre redes sociales y democracia. Creo que son, digamos, un pilar, digamos, que nos permite, uno, entender que las instituciones tienen un papel que jugar en las redes sociales y en el Internet. Y segundo, digamos, que abren espacios de participación. Pero qué bueno que hablas de las instituciones, porque ahora parece que está muy de moda que las instituciones son atacadas y que las instituciones son señaladas, ¿no? Sí, claro, no, bueno, de hecho hay hasta temor, ¿no? Temor respecto de las redes sociales. Y por eso mencioné, digamos, este ejemplo que me parece, digamos, realmente importante. Digamos, sí hay, digamos, cada vez, digamos, algunos actores que empiezan, digamos, personalidades que tienen responsabilidad pública y que empiezan a saber utilizar las redes sociales de una manera inteligente, respetuosa, digamos, y tomando sobre todo el papel que les corresponde, que es rendir cuentas. A ver, en las redes sociales este proceso de rendición de cuentas siempre va a ser, digamos, sujeto a crítica, digamos, pero creo, digamos, que es una nueva forma de interactuar con esta población joven, sin dejar de reconocer que hay, digamos, estos otros mecanismos y estos otros medios de comunicación que son igualmente importantes. ¿No? Irma, ya nos vamos 30 segundos, ¿con qué nos quedamos? A ver, la calidad de la democracia tiene ante todo que ver con qué tanto nuestras instituciones son capaces de cambiar. Y no hay instituciones que cambien si no hay una presión de parte de los ciudadanos y, digamos, una capacidad de entender, escuchar e interactuar de parte de las instituciones y de los gobiernos. Creo, digamos, que tenemos frente un gran reto para entendernos mejor, lograr mejores gobiernos, elecciones más íntegras y un proceso de representación que nos genere
más satisfacción, más calidad de la democracia. Muy bien, pues un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. Antes de irnos, vamos con este resumen de lo más importante y nos vemos la próxima. Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución del INE y el dictamen consolidado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionados con reclasificaciones, remanentes y duplicidad de gastos, para que la autoridad responsable emita una nueva resolución e individualice sanciones. Con el objetivo de abrir, fomentar y potenciar canales de comunicación con la juventud que promueve el interés y conocimiento de la materia electoral, se realizaron los foros juveniles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este primer foro tuvo como sede La Paz, Baja California Sur. Es el primero de los 4 que se llevarán a cabo en diferentes ciudades del país, donde representantes juveniles de universidades de 28 entidades federativas analizaron temas como percepción de los jóvenes de la justicia electoral, el papel de las redes sociales en el proceso electoral y lo que aportarán para el proceso electoral 2017-2018. Al clausurar los trabajos del primer foro juvenil del Tribunal Electoral, se destacó que las y los jóvenes son el baluarte de la nación y participantes activos en la democracia. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que la justicia abierta busca tribunales transparentes, accesibles y visibles para incrementar la confianza pública en el quehacer institucional e impactar en una mayor credibilidad en todo el sistema legal en México. Lo anterior en el marco del Foro Justicia Abierta en Culiacán, Sinaloa. Por su parte, y en ese contexto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos establece que es el Poder Judicial uno de los espacios donde mayor impacto puede tener la justicia abierta. Destacó el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a través del Internet transmite en vivo las sesiones públicas del Pleno y la agenda de las y los magistrados, empleando incluso herramientas como Periscope. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.